a los compañeros un poquito sobre lo de su trabajo. Ok. Bueno, si quieren un poco eh, Yo para les había ayudar un platicado poquito. que usted pues es especialista en genética y que me había apoyado con lo de la prueba de mi hijo para poder tener el diagnóstico. Y le Ujú. comenté lo que usted me hizo saber en la última reunión de la posibilidad de que se pudieran realizar las pruebas a más personas. Entonces, que pudieran conocer un poquito más sobre ese aspecto. Ok, ok, muy bien. Este, voy a, hay una persona que entró. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Claudia Gonzaga Jauregui. Yo soy investigadora en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM. Estamos ubicados en el campus Juriquilla, en Querétaro, de la UNAM. Y bueno, somos un centro de investigación en genética y genómica. Mi laboratorio específicamente, que es este laboratorio de genómica mendeliana y salud de precisión, nos enfocamos justamente al estudio de las bases genéticas de enfermedades humanas. En general, lo que llamamos enfermedades mendelianas, que son enfermedades causadas por un gen particular en cada caso. Y bueno, un poquito de antecedentes. Bueno, yo hice mi doctorado en Estados Unidos, justamente haciendo este tipo de estudios sobre las causas moleculares de enfermedades y demás. Después estuve un tiempo en la industria biofarmacéutica, también en Estados Unidos. Y posteriormente, bueno, decidí regresar a México en gran parte porque pues este tipo de tecnologías de estudio de ADN, de estudios genómicos, no se están realizando como debería ser, ¿no? Para la gran mayoría de los pacientes en México y en Latinoamérica. Entonces, en ese proceso de regresar a México en 2020, iniciamos o fundamos lo que es esta Red Mexicana de Enfermedades Raras, donde básicamente colaboramos con investigadores, médicos y representantes de organizaciones de pacientes para buscar un mejor acceso al diagnóstico molecular y a la investigación de enfermedades genéticas en México. Y por ese lado, nosotros, por la parte del laboratorio de investigación que hacemos, pues justamente tratamos de facilitar ese acceso. Sabemos que, bueno, en general no, no se oferta, ¿no? Existen las pruebas, pero no se ofertan a la gran mayoría de los pacientes justamente por el alto costo que tienen estas pruebas. Entonces nosotros pues tratamos de un poco ayudar a em, facilitar ese acceso a través de investigación y pues disminuyendo los costos de estas pruebas para que más pacientes en México puedan tener acceso. Entonces, iniciamos este proyecto de estudios genómicos de enfermedades genéticas en México en enero de 2022. Eh, en la mayoría de los casos, no fue exactamente el caso de Imelda o en este caso el suyo, pero en la mayoría de los casos los pacientes nos llegan por referencia de otros médicos. Generalmente ya los evaluaron y dicen, bueno, este paciente tiene una enfermedad genética y pues podría beneficiarse de una secuenciación genómica. Sin embargo, pues generalmente no, como mencionaba, es muy costosa y justamente nos los refieren a nosotros. Entonces, por ejemplo, nos han llegado pacientes referidos de Teletón y de otros médicos colaboradores que tienen estos pacientes.
Aquí este está un poco desactualizado. La secuenciación inicial sí la hicimos con Baylor College of Medicine en Estados Unidos. Actualmente estamos secuenciando aquí en México, entonces las muestras no salen del país, que es algo que buscábamos, mantener esas muestras en el país justamente para no perder esas muestras, esa información de nuestra población. Y todo el análisis se hace pues en el IG, que ahí está la fotito en la UNAM. Eh, los primeros pacientes fueron reclutados en enero de 2022 y bueno, también como parte de las actividades de la Red Mexicana de Enfermedades Raras, realizamos un simposio anual del Día de las Enfermedades Raras y no sé, ojalá que algunos hayan escuchado, si no, pues también les quisiera compartir esta parte que lanzamos el Registro Mexicano de Enfermedades Raras el 28 de febrero de 2022 justamente con la idea de obtener más información sobre el número de pacientes que hay en México que ven con enfermedades de sospecha genética, qué enfermedades, con qué enfermedades viven estos pacientes y cuáles son algunas de las situaciones de retos que viven en cuanto a su vida diaria, en cuanto a accesar a diagnóstico, tratamiento. En especial, obviamente, como les he comentado, nuestro interés es facilitar el acceso al diagnóstico molecular de enfermedades genéticas. Entonces, también nos interesa saber, bueno, cuántos de estos pacientes les han ofrecido pruebas genéticas, cuáles son esas actitudes para hacer pruebas genéticas y, bueno, cuántos pacientes en México en general tienen un diagnóstico molecular ya definitivo. Entonces, un poquito de lo que hacemos, y una disculpa para los que a lo mejor encuentren esto un poquito muy básico, pero básicamente, bueno, en todas las células de una persona que tienen un núcleo, en ese núcleo que es esa parte del centro de las células, está contenido el material genético que está organizado en 23 pares de cromosomas. Estas estructuras que muchas veces las vemos con estas formas de X, son estos cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas en el genoma humano y estos cromosomas básicamente son este ADN empacado, altamente empacado en estas estructuras, que una vez que lo desempacamos de aquí, pues podemos ver estas cadenas de ADN y justamente eso es lo que estudiamos, esa secuencia de ADN donde podemos encontrar pues cambios en esta secuencia que puedan causar enfermedades si están afectando genes que son importantes para el desarrollo de la persona, el funcionamiento de la persona. Por ejemplo, en el caso de Charcot-Marie-Tooth disease, pues el funcionamiento adecuado de las células que están involucradas en el funcionamiento del sistema nervioso periférico. Incidentalmente, de hecho, gran parte de mi doctorado lo hice justamente en análisis de Charcot-Marie-Tooth disease, justamente por ser una enfermedad, lo que llamamos genéticamente heterogénea, es decir, que puede ser causada por gran variedad de genes, ¿no? Sabemos que la mayoría de los casos, pues, está causado por la duplicación en la región del cromosoma 17, donde está el gen PM22, pero también hay una gran parte de pacientes que no tienen esa duplicación y que pues tienen otras causas moleculares, otros genes que están afectados y que pueden tener como consecuencia Charcot-Marie-Tooth disease. Entonces, justamente eso fue gran parte de mi doctorado también. Y bueno, en general lo que hacemos al estudiar todo este ADN es, si imaginamos, por ejemplo, toda la cantidad de ADN que está en este núcleo, es lo que llamamos el genoma, es decir, la totalidad del ADN de una persona. Sin embargo, de todo este genoma, una pequeña parte, un 1%, es lo que va a codificar para los genes que producen proteínas, que van a ser los que principalmente pues hacen todas las funciones de las células para el desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades genéticas están causadas por
cambios en esta fracción del genoma, que le conocemos como exoma, que es la parte, como les decía, que va a codificar a esas proteínas. Entonces, lo que hacemos, pues, es justamente secuenciar todas las letras de este 1% del genoma completo y a partir de ahí, pues, hacer esos análisis y ver cuáles son esos cambios que pueden estar asociados a la enfermedad. Entonces, en general, y bueno, ahorita podemos platicar un poquito más. En general, lo que hacemos para la gran mayoría de los pacientes es esta secuenciación en trío, donde secuenciamos al paciente, a la mamá y al papá. Obviamente, en condiciones donde no estén disponibles los papás, pues también podemos hacer ese análisis. En general, como la gran mayoría de las enfermedades raras, pues van a estar afectando a niños, pues generalmente tomamos el trío completo y secuenciamos a las 3 personas. Y aquí, pues generalmente vamos a tener eh, diferentes posibles resultados. Entonces, en ocasiones, pues el análisis nos da estas variantes conocidas en genes conocidos y que, bueno, en el caso de Charcot-Marie-Tooth Disease, afortunadamente sabemos de muchos de estos genes, ya se han caracterizado, ya sabemos cuáles son. Entonces, podemos detectar esas variantes si están ocurriendo en genes que ya han sido caracterizados asociados a la enfermedad y en ese caso, pues ya podemos lograr ese diagnóstico molecular. En otros casos, podemos encontrar variantes en genes que no han sido reportados, entonces a veces son genes nuevos que pueden causar la enfermedad, pero todavía no han sido reportados en la literatura y bueno, esto involucra un poco más de estudios de investigación, estudios funcionales para verificar que este gen realmente está asociado a la enfermedad y en otros casos, pues a pesar de ser el análisis del exoma, no encontramos variantes o genes candidatos y en esos casos hacemos otros estudios moleculares, en general lo que llamamos la secuenciación de genoma completo, que ahora sí pues es la manzana completa, para ver si es algo que nos faltó, que no capturamos en este 1%. Y bueno, brevemente nada más para terminar, y ahorita si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto se las respondo. Una Este, cuestión, perdón, es que creo que hay gente que está en lista de entrada y no puede entrar y creo que el anfitrión tiene que aceptar. no, no tengo a nadie esperando. Ah, ok, es que estaban poniendo en el chat. Perdón, disculpa la interrupción. Sí, no, no hay problema. Pero no, no hay nadie esperando. Y bueno, brevemente lo que les mencionaba, a partir del 28 de febrero de 2022 comenzamos con el Registro Mexicano de Enfermedades Raras. Este es un estudio de investigación sobre la prevalencia y necesidades de diagnóstico de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes en México. Como tal vez muchos sepan, calculamos que hay alrededor de 10 millones de mexicanos que tienen alguna enfermedad de baja prevalencia. Y como sabemos, el 80% de estas enfermedades tiene una causa genética, entonces por eso nos interesa mucho saber, pues, qué enfermedad estamos viendo en la población, cuántos pacientes viven con estas condiciones y cuántos de ellos, pues, ya tienen acceso a un diagnóstico certero, a un diagnóstico molecular y, pues, eventualmente a un tratamiento. Entonces, tenemos este registro que los invito a participar si no han participado todavía y si ya participaron, muchas gracias por su participación. Y bueno, como les decía, el objetivo es saber cuántos pacientes viven con enfermedades raras en México, cuántas y cuáles enfermedades raras hay en la población, cuáles tienen un diagnóstico genético y cuántos no, cuál es el costo de vivir con una enfermedad rara en México y cuáles son los retos que enfrentan los pacientes con enfermedades raras en México. Es un cuestionario, toma un poco de tiempo, aproximadamente 20 minutos, pero básicamente son varias secciones. La primera pregunta información general, la segunda información sobre la enfermedad, información sobre la evaluación genética, sobre el diagnóstico genético, información sobre actitudes para realizar pruebas genéticas, información sobre bienestar y
la última sección es información sociodemográfica, que nos ayuda a poner un poco de contexto en cuanto a los datos que obtenemos. Entonces, eso, bueno, espero que haya servido un poquito para tal vez romper el hielo y darles un poco de contexto de qué es lo que estamos haciendo. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, siéntanse con la confianza de preguntarla. Una pregunta, ¿este cuestionario mandaron en el grupo o algo así? Porque para mí es algo nuevo ese registro, ¿no? Yo no tenía información de eso. Bueno, no sé si Imelda o alguien ya lo haya compartido antes, pero de nuevo, los invitamos a, a participar. Les pongo ahorita en el chat la liga. Sí, por favor. Y, y sí, es un registro abierto. Básicamente son los pacientes o los cuidadores los que hacen el registro. Y bueno, justamente es para saber qué enfermedades hay. Realizamos la publicación de los resultados del primer año del registro ya, salió a finales del año pasado, entonces también se les puedo poner la liga ahí si tienen curiosidad. Está ahorita en inglés, vamos a sacar la versión en español. Ya la tenemos, nada más falta ponerla en la red, pero este, también se las podemos hacer llegar eventualmente si les interesa. Le agradezco mucho, doctora. La verdad es de que yo no les había compartido el link porque no sé hasta dónde muchos ya están relacionados con las búsquedas de sobre la enfermedad. Yo prácticamente he estado investigando todo por mi cuenta, porque la verdad es de que la información que tienen los mismos médicos que nos atienden, pues es muy escasa. Entonces, nos la vivimos entre que traducimos algo de información que encontramos y la compartimos con el grupo. Unos comparten una cosa, otros comparten otra cosa. Y pues yo a todas las ligas que me mandan me inscribo, pero doy por hecho que los demás también ya lo hicieron, entonces ya no las vuelvo a compartir. Entonces, estoy inscrita yo, en todas las que dicen sobre enfermedades raras. Me inscribí en una que está en España, me inscribí en una de Estados Unidos, me inscribí en una de aquí de México. Así fue como llegué a CEPCAL y di con la información de las conferencias que usted daba y así fue como pude contactarla. Pero la verdad es de que, pues, va uno como el barquito, se deja que el viento lo lleve y hasta donde Sí, hay espacio para parar, ahí llegamos. sí, un poco también lo que tratamos de hacer con la Red Mexicana de Enfermedades Raras es justamente pues hacer pláticas y orientar a las familias y a los pacientes que tienen enfermedades de sospecha genética, porque sabemos que muchas veces pues no necesariamente saben que existen estas pruebas que se pueden hacer. Los médicos, en gran parte por el costo que estas pruebas tienen, no se las ofrecen. Digo, hemos platicado con algunos médicos y ellos mismos nos dicen, no, o sea, ¿para qué les digo que existe esto si no lo pueden pagar, ¿no? Entonces, yo no soy de esa idea, yo creo que el saber, el tener la información es importante y pues ya cada quien puede buscar las formas, ¿no? De tener esas pruebas moleculares. Entonces, sí tratamos un poco también de llevar esa información, ¿no? A los pacientes, a las familias para que sepan que, bueno, si no se los han ofrecido, lo puedan preguntar y puedan pedir que se les haga una prueba genética, porque, de nuevo, la gran mayoría de las enfermedades, al menos que conocemos, que ya están caracterizadas, tienen un fuerte componente genético y se pueden diagnosticar a través de estos métodos.
No todas, y no todas las veces tenemos pues un resultado definitivo, pero en muchos casos sí. Y de nuevo, en el caso de Charcot-Marie-Tooth, pues sabemos de ya varios genes que están involucrados en la enfermedad, entonces incluso, ¿no? Lo que les mencionaba que hacemos en general esta secuenciación en trío cuando tenemos al niño afectado y a ambos padres, porque eso nos facilita sobre todo encontrar cuando son genes nuevos. En el caso de CMT, pues al tener ya un buen catálogo de genes asociados a la enfermedad, nos facilita mucho, ¿no? Incluso en el caso de pacientes individuales donde no tenemos padres para segregar variantes, sí nos facilita ese análisis. Ok, y entonces, por ejemplo, después de que uno se registra en esto, ¿qué es lo que procede? Porque, por ejemplo, yo soy mamá de un paciente y, bueno, a mí, mi hijo lo diagnosticaron desde los 2 años, 2 años y medio, Mm. con una electromiografía, pero no tiene estudio genético y actualmente tiene 20 años. Entonces, o sea, y no le han hecho estudio genético desde los 2 años y lo atienden en el INR, pero creo que ese es uno de los dolores de cabeza o de los calvarios que padecen todos los pacientes con esta enfermedad, que no hay donde acudir, que llegas tú con un doctor y no saben, o sea, por ejemplo, los pediatras decían, ¿qué es eso? Y bueno, todo ese rollo. Pero, por ejemplo, en el mismo INR o sea, nunca nos hicieron la prueba. Lo que sí nos dijeron es que, por ejemplo, había pruebas genéticas, pero cuando se sospechaba del tipo 1A, que es como el más común, que de esas sí las hacían ahí, pero como mi hijo no es posible 1A, por eso es que nunca le han hecho prueba. El año pasado entró como a un protocolo de investigación con Newcastle University, me parece, de Londres, Ujú. pero ni nos han, o sea, le tomaron muestra, pero no nos han dado resultado y, o sea, seguimos igual. Sí, seguimos igual, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta, o sea, ¿cuál es el proceso o qué es lo que implica, o sea, hasta dónde se llega o qué es lo que se espera de esto? Sí, aquí un poco, bueno, ya Imelda pasó por esta parte, por este proceso, pero básicamente, no, nosotros podemos hacer esta secuenciación, iniciamos con secuenciación de exoma, en investigación, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ¿no? Pues el financiamiento para investigación en México, pues tampoco es muy amplio. Entonces, aunque no pudimos cubrir el costo completo de las pruebas, tratamos pues de que sea un menor costo para los pacientes y cuando tenemos fondos de investigación, pues sí tratamos de cubrir esas pruebas. Actualmente no tenemos un proyecto activo, por ejemplo, para cubrir, por ejemplo, secuenciación de todos los pacientes con Charcot-Marie-Tooth disease, pero como lo manejamos es que básicamente el proyecto está registrado ante Fundación UNAM. Entonces, ustedes pueden dar una donación a través de Fundación UNAM que va directamente al proyecto y eso nos ayuda a financiar la secuenciación. Entonces, y básicamente lo que se hace, nos mandan, nosotros podemos recibir muestras de sangre, nos pueden mandar las muestras de sangre. Ustedes pueden ir, ya sé si tienen, por ejemplo, una consulta, ¿no? En el INR o en su médico tratante, que les pidan ahí, o pueden ir a un laboratorio eh, externo y piden que le saquen una muestra de sangre, no requiere ayuno, no requiere ningún trato especial. Yo les puedo dar una carta donde dice requerimos 10 mililitros de sangre periférica en lo que llamamos estos tubos Vacutainer tapa morada, estos que probablemente hayan visto cuando le sacan sangre, porque tienen un anticoagulante que es el que nos mantiene pues la muestra en buen estado. Una vez que les toman la muestra y bueno, por ejemplo, aquí se podría ver como qué casos existen, ¿no? En el caso, Carmen, de tu hijo, idealmente sí querríamos hacer el trío.
por la edad de presentación y la severidad, ¿no? Que comenzó a los 2 años, sí querríamos hacer el trío. También, y sobre todo en el caso de personas que hayan empezado a presentar la condición más tarde, idealmente es correcto lo que te dijeron, lo de la forma más común, ¿no? Generalmente asumo que en el INR harán lo que es la prueba de Fish, que es básicamente una prueba donde hay una sonda, es un fragmentito de ADN que está marcado con fluorescencia y entonces eso se hibrida al ADN del paciente y ahí podemos ver si hay 2 copias o 3 copias de la región que está asociada a la forma más común, que es CMT1A, 1A, que es justamente por lo que llamamos un rearreglo genómico, es una duplicación de esa región. Entonces, normalmente todos tenemos 2 copias de cada uno de nuestros genes. En el caso de pacientes con CMT1A, tienen 2 copias en uno de sus cromosomas y una copia en el otro cromosoma. Entonces, en total tienen 3 copias de ese gen. Y eso hace que ese gen, esa sobreproducción de la proteína que codifica ese gen sea tóxica y eso hace bueno, que lo que son las células que están produciendo esa mielina en los nervios periféricos empiecen a morir porque tienen un efecto tóxico. Entonces, y sí, esa es la forma más común de CMT, pero como les mencionaba, hay muchos otros genes que están asociados. Entonces, podemos platicar como los diferentes casos, pero en el caso de donde haya el trío disponible, sí sería lo más recomendable. Pero si, de nuevo, ¿no? También si solo hay mamá y el hijo o solo el paciente, podemos también ver esos casos. Entonces, ustedes nos mandan la muestra de sangre, nosotros las recibimos en el laboratorio, hacemos las extracciones y mandamos a hacer la prueba genética, la prueba de secuenciación de exoma en los casos donde ya se excluyó CMT1A. Ok, muchas gracias. Disculpa, yo tengo otra duda. Primero, bueno, entonces el estudio lo hace por parte de la UNAM, desde REMEX, para hacer los diagnósticos, ¿verdad? Para investigación. Sí, Y, nosotros estamos en la UNAM. y mi duda era, entonces, el estudio depende del caso de cada paciente, ¿verdad? O sea, de qué tanto se patrocina o qué tanto se apoya con eso. No, o sea, no lo haríamos dependiendo del caso. O sea, a nosotros nos cuesta, o sea, creo que si esta prueba, ¿no? Si van a un laboratorio de diagnóstico clínico comercial, creo que está ahorita como en 30,000 pesos o algo así, sí, más o menos es lo que me han contado. Entonces, a nosotros secuenciar, nada más secuenciar, a nosotros nos cuesta 10,000 pesos. Entonces, es un poco, pues, el precio, ¿no? Que les decimos, que les recomendamos que hagan la donación, porque eso es lo que nos cuesta a nosotros nada más hacer la secuenciación. Toda la parte que es el análisis, la interpretación, que eso también, pues, va incluido, ¿no? En el precio del laboratorio clínico que generalmente hace estas pruebas, eso nosotros no lo cobramos, ¿no? Eso es, digamos, lo hacemos gratis, ¿no? En el sentido que nosotros lo que más, pues, nos cuesta, ¿no? Es secuenciar y todo el resto, nosotros lo hacemos para justamente facilitar que los pacientes puedan tener los diagnósticos. Entonces, por ese lado, o sea, no cambia dependiendo del caso. Si tenemos, por ejemplo, fondos para secuenciar, lo que hacemos es un poco bajar o distribuir ese ahorro, digamos, en todos los pacientes, ¿no? A los que podamos beneficiar y un poco lo hacemos como en rotación, ¿no? Entonces, a lo mejor los fondos que tengamos ahorita los utilizamos para secuenciar
a algunos de ustedes y los que vayan llegando después se utilizan para otros pacientes, para que haya un menor tiempo de espera. Ah, No sé si eso contesta un poco tu pregunta. sí, sí, justo. Entonces, bueno, esa era la duda. Entonces, el proceso es, contestamos la encuesta y me imagino que después recibimos como un mensaje de, ah, pues sí te aprobamos, o cómo es No, el un poco proceso. lo del registro y el proyecto no están ligados. O sea, por ejemplo, no todas las Mm. personas que se han registrado estamos haciendo pruebas en ellos, ¿no? O sea, el registro es un estudio aparte, los invitamos y por favor, regístrense porque es importante pues tener toda esta información, pero eso es aparte del estudio. Entonces, para el estudio, pues no sé, ahí Imelda, si tú quieres coordinar o si quieren Sí, contactarnos no sé si le directamente. parezca que me hagan llegar los correos personales de las personas que requieren la prueba de ADN, y yo hago un listado de los correos y se los reenvío a usted para que pueda reenviar el documento y ya cada quien que lo haga llegar de forma, así hace un solo correo enviándoselos a todos Ok, y que no tenga que hacer más trabajo. ok. Sí, entonces sí, bueno, después de esta plática le pueden enviar su interés a Imelda y ya ella me pasa los correos. Lo que yo les mandaría a los que estén interesados es justamente el consentimiento informado. En esa carta de consentimiento informado, pues les explicamos el estudio, un poco lo que les mencioné, que hacemos esta secuenciación, estos estudios moleculares. Hay varias preguntas ahí, entre ellas, por ejemplo, si están de acuerdo en que sus datos se utilicen para investigación, si quieren saber información relacionada a variantes genéticas que tengan, que sean además, por ejemplo, de lo de Charcot-Marie-Tooth disease, en este caso, ¿no? La condición si están interesados en participar en otros estudios de investigación posteriormente. Entonces, hay varias preguntas ahí y bueno, ustedes tienen que llenarlo, firmarlo y cuando me manden, bueno, eh, también ahí les mandaría la información sobre si deciden participar en el estudio, a dónde se mandan las muestras, aquí en Querétaro. Em, si necesitan una carta, me pueden contactar y yo les hago la carta para que puedan ir al laboratorio. Y básicamente allí también lo que necesitaríamos es que nos manden pues la información clínica que tengan, ¿no? De las pruebas que les hayan hecho hasta ahora, de si tienen alguna nota del neurólogo, del genetista que los haya visto anteriormente, eso nos es útil porque justamente cuando vamos a hacer el análisis de las variantes para ver con la información clínica que haga sentido, ¿no? Entonces sí les pediríamos eso, que nos mandaran. Lo podemos hacer así o si quieren les puedo abrir un folder compartido o algo o me lo pueden mandar directamente con correo para que no se comparta con todo el grupo. Este, pero sí necesitamos esa información para nosotros poder llenarlo en la base de datos y cuando tengamos los datos hacer esa correlación entre las variantes genéticas y la información clínica. Muy bien. También, nomás para corroborar, entonces, bueno, el estudio no es gratuito, pero el precio es mucho menor a lo que sería con un laboratorio aparte, ¿verdad? Sí, un laboratorio comercial. Ajá. Ok, y bueno, el pago, pues me imagino que debe ser como transferencia a cierto banco oficial de la UNAM o... Sí, Por lo, allí, bueno, en lo que les puse de la página de enfermedades raras, hay una parte donde dice dona y ahí están, Ah, ahorita se los pongo otra vez, pero ahí está justamente la información de Fundación UNAM, porque como les digo, o sea, ese dinero no me llega a mí, de de hecho. hecho, repito, la doctora va a ponernos somos como una lista de espera donde vamos a esperar a que haya el recurso para que nos hagan la prueba. Vamos a mandar las muestras y en cuanto haya la oportunidad, pues nos va a tomar en cuenta para podernos realizar el estudio. Prácticamente es gratuito. Se apoyan con las donaciones que nosotros hacemos. Entonces, por eso nos invita a donar.
pero no nos está dando una cantidad y no nos está haciendo un cobro por el examen, pues vaya. Sí, Nos están aquí, apoyando, dándonos así como el caminito por donde vamos a seguir y pues estar a la expectativa. Sí se tarda, porque conmigo se tardó poquito más de un año para que hubiera el presupuesto y me pudieran dar un diagnóstico. Pero siendo sincera, yo he batallado con mi hijo desde que tenía 6 meses y ya tiene 20 años y apenas voy sabiendo el diagnóstico definitivo de mi hijo. Y yo la verdad lo agradezco muchísimo porque me dio la pauta como para poder buscar más personas que tuvieran el tipo exacto que tiene mi hijo de enfermedad y poder buscar a alguien que estuviera estudiando sobre ese tipo en específico. Le comentaba yo a la doctora Claudia que estuve haciendo una investigación en cuanto me dieron el tipo de mi hijo y ya pude contactar con un neurólogo especialista que estudia nada más el tipo 2, que en el caso de mi hijo es tipo 2B2. El doctor es Stefan, tiene un nombre raro, Schuzner, algo así. Wagner, ya. Ajá, él estudia es investigador en Miami y se tomó la molestia el doctor de darme una respuesta incluso me mandó, primero me dijo que pues no estaban estudiando en específico su enfermedad y la semana pasada se tomó la molestia y me mandó un estudio de una investigación que hizo él y publicó en una revista y me la tradujo todavía y me la hizo llegar, donde dice muchos medicamentos que mi hijo no debe de consumir y digo, es algo súper importantísimo que nunca nadie me dijo y que gracias a que ya tengo un diagnóstico, sé que esos medicamentos ya le voy a poner ahí, sabe que son alérgicos, estos no le pueden dar porque le hacen daño con su charcot y que también, de hecho, ahora que ya la tengo, se las voy a hacer llegar en un rato más, yo le voy a tomar una fotografía para que ustedes también tengan esa información porque es para todos los tipos de charcot, que está contraindicados algunos de los medicamentos y yo no sabía. Y muchos estamos en la misma situación de no saber. Nos tomamos lo que nos dan y hacemos caso a las indicaciones que nos dan y muchas veces pues estamos a prueba y error. Sí, sí. Justo yo, no sé, a lo mejor alguno del grupo tampoco sabe, pero yo, este grupo lo organizamos gracias a pues contactos de gente y todo, pero formamos parte como de una extensión de la Asociación de Charcot de Estados Unidos, del Mm. CMTA. Y justo ellos tienen ahí la lista de medicamentos. Lo he llegado a mandar, pero ya llevo rato sin mandarlo. Entonces sí, igual si gustas compartirlo y comparar a ver. Exacto, la comparamos porque también lo que sí me acuerdo es que esa lista es como del 2010, me parece, o sea, no es tampoco tan Sí, actual. Sí, quién sabe Es Zelda si sea más actual. 2022 dice la revista. De todos modos voy a tratar de compartírselas completa. muchas gracias, sí. Nada más quiero escanearla. Ya la tengo en casa, la voy a escanear y ya se las hago llegar. Oh, Gracias. muchas Por ahí hay gracias. una mano levantada de Mario. Sí, Mario, Buenas tardes. buenas. Oye, a ver, bueno, aunque creo que Imelda me acaba de contestar sin querer, pero un poco nomás para contexto. Yo tengo 58 años. Cuando a mí me descubren, me diagnostican el Charcot, después de que muchos años durante el crecimiento se me enchuecaban mucho los pies, entonces me tenían que operar para que se estiraran los dedos. Cada año era operación durante mi niñez, pero bien a bien no se sabía lo que tenía. Ya como a los 12, 13 años me hicieron una biopsia y salí diagnosticado. En realidad el diagnóstico era atrofia muscular peronea compatible con enfermedad de Charcot. Ok. Ese fue mi diagnóstico, eso es lo que supe, con eso viví toda la vida, operaciones, tropezadas, tobillos, tarará, Mm. pero siempre fue muy enfocado en las piernas. Bueno, pues me empiezo a involucrar en estos grupos, conocí a Tomás acá en Guadalajara, algunos, viste, bueno, pues ahí voy viendo, ¿no? El asunto.
Mi pregunta un poco concreta, realmente, ahora entiendo que hay un chorro de tipos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4B, bla, bla, bla. En aquellos ayeres, a duras penas había uno. De hecho, el diagnóstico que a mí me dieron es que yo no iba a pasar de los 18 años, porque el tejido muscular, las fallas me iban a llegar a pulmón, corazón y tal. O sea, había cero información hace 40 y tantos años de esto. El día de hoy, y entendiendo que esto es costoso, que se apoya con donativos, que hay mucha gente que a los 58 años creo y entiendo que ninguno de los tipos de Charcot que hay tiene cura en este momento. Ujú. El saber mi diagnóstico, si soy 1, 2, 3B o 4A, en realidad me va a ayudar a qué? O sea, Eh, vale la pena a estas alturas de mi vida realmente saberlo y a lo mejor gastar el espacio de alguien pues, joven que todavía tiene esperanzas de que se desarrolle algo en la medicina y eso. El diagnóstico me serviría solo para, pues me va a dar seguimiento y... Bueno, allí un poco depende de, pues, de la situación personal, ¿no? No sé, Mario, si tengas hijos o no, dependiendo del tipo de Charcot-Marie-Tooth, algunos son dominantes, otros son recesivos, entonces a veces hijos pueden estar afectados o no, o nietos, ¿no? Dependiendo. Y pues también por la otra parte, si tú quieres saber, ¿no? Es correcto que actualmente CMT no tiene tratamiento. Digo, sí se han explorado algunas posibles terapias y demás, pero y hay algunas pruebas clínicas que se están realizando, sobre todo para los tipos más comunes, pero sí, o sea, un tratamiento actual no existe. Entonces ahí pues es más una cuestión personal. Ya más, entonces, sí, saber, tengo un hijo de 30 años que pues parece bastante normal y ya para su edad, yo creo que no lo trae. Tengo uno más chiquito que está por cumplir 10. Lo veo a veces como que camina un poquito chueco, las manos de repente le tiemblan, no quiero pensar que lo tenga él, pero entonces más bien sería, me ayudaría a saber mi tipo para saber qué repercusiones puede tener hacia abajo, hacia mis hijos y a mis nietos y esperar que mañana haya algo. O sea, para ahí es lo que me sería útil. Sí, pues ahí pues tener ya la certeza, ¿no? Por el lado de tu familia, y bueno, generalmente cuando esto pasa, por ejemplo, si encontramos una variante asociada a la enfermedad en tu caso, ¿no? Hacemos lo que se llama prueba en cascada. Entonces, vemos, ¿no? Quién de tus posibles familiares podría tener la variante y pudiera tener una susceptibilidad a la enfermedad y entonces allí se puede ya, una vez teniendo la variante en ti, hacer la prueba específica en ellos y decirles si la tienen, no la tienen y pues eso también ayuda un poco a planear, ¿no? Más que pues qué pasa con la enfermedad y de repente pues ya pierden la sensación o ya empiezan a perder movilidad, pues ya planear un poco más para la vida, ¿no? De la persona que se va a presentar. De hecho, fue el caso de mi hijo, que cuando le dijeron que era hereditaria y que sí o sí se pasaba de una generación a otra, entonces fue que mi hijo decidió mejor operarse y no tener hijos. Dice, no, mamá, yo no quisiera que mis hijos sufrieran por esto. Pero ahora Dice, yo no sabemos que quiero que en el caso de tu hijo es sufran por esto. recesiva. Mucho. Precisamente cuando Sí, es iban que a ser mi primer hijo, cuando pensábamos en es embarazarnos de mi bastante hijo y que acaba de problemático. 30, fuimos a hacernos pruebas, o sea, intenté hacer pues algo, ¿no? Con un genetista o algo, pero yo soy adoptado, entonces me preguntaba por el árbol genealógico de mi papá, pues no lo conocía, entonces bueno, no se logró mucho, pero recuerdo que me dijeron, y no sé si eso es válido, porque también ya pasé 30 años, que aparentemente el Charcot de hombre a hombre no pasa,
que pasa de hombre a mujer, pero como mujer portadora solamente. De quien pudiera tener el riesgo serían mis nietos por parte de mi hija, pero no sé si hay algo así más o menos sea certero o fue choro de hace 30 años. Sí, fue choro, no, no es correcto. La forma más común de CMT, De el hecho, tipo 1A, tenía yo la información. es dominante. Entonces, en cada generación, o bueno, cada hijo tiene 50% de probabilidad de tener la condición. Hay muchos casos, por ejemplo, el hijo de Imelda tiene una forma recesiva de la enfermedad y también hay formas ligadas al cromosoma X, donde las mujeres pueden ser portadoras y tener hijos afectados, pero no, o sea, al ser muy heterogénea, donde hay muchos genes que pueden causar la condición, vemos diferentes tipos de herencia. No, no, no es correcto lo que te dijeron. Gracias. Eso Eh, es una muy buena duda resuelta. Sí, y justo depende del tipo de charcono de cada uno, porque, o sea, el X es muy específico de unos o sea, es muy dependiente de cada tipo, ¿verdad? Como ese patrón hereditario. Sí, aquí, o Ujú. sea, ampliamente en el caso de Charcot-Marie-Tooth Disease tenemos dos categorías principales. Lo que es la tipo 1, que es la tipo desmielizante, y la tipo 2, que es axonal. Entonces, lo que sucede es que en los nervios periféricos están las neuronas, ¿no? Que van a llevar la señal eléctrica, por ejemplo, desde la espina dorsal hasta el dedo chiquito del pie, ¿no? Y eso va a servir para mandar esa señal si yo quiero mover, si yo quiero caminar, si yo quiero hacer mis dedos así, ¿no? Y esas neuronas están cubiertas por otras células que generalmente se llaman de apoyo, que se llaman células de Schwann. Esas células, uno de sus trabajos principales es producir esta sustancia que se llama mielina. Esta mielina lo que hace es cubrir ese axón, esa elongación de la neurona que va a pasar esa señal y la cubren, la protegen y también ese recubrimiento es como si tuviéramos un cable, ¿no? Y la parte del plástico es la mielina y lo de adentro, ¿no? El metal es Hay una el reunión axón. de unas enfermeras. Entonces, cuando en el caso, por ejemplo, del tipo 1, ese plástico se empieza a degradar y entonces se empieza a perder. Y entonces ahí es cuando empieza a haber ese problema porque ya la señal eléctrica no pasa adecuadamente. En el tipo 2 es la parte de adentro del cable, ¿no? El metal, lo que empieza a fallar. Entonces, por eso están esos dos tipos de Charcot-Marie-Tooth disease. Y ya ahora sí, dependiendo de los genes que estén involucrados, algunos, como les mencionaba, de la forma más común, el que se llama PMP22, que es la proteína de la mielina periférica, número 22 es una de estas proteínas que van a ser importantes para la mielina, es la forma más común y ese exceso de esa proteína es lo que se vuelve tóxico y empieza a dañar el plástico del cable y se empieza a perder. Entonces, dependiendo de los diferentes genes y en qué cromosomas estén ubicados, pues ya vemos los diferentes tipos de herencia. Joe, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Este, yo cuando muchos hermanos, soy el hijo número 11, entonces eh, solo dos tuvimos la enfermedad. Un hermano mayor que yo soy el último de mis hermanos, el más chico. El hombre que sigue hacia arriba y hay intermedias dos mujeres. El hombre y yo somos los enfermos. Suponíamos que ya, como a él le dieron el diagnóstico, suponíamos que yo iba por donde mismo, me hicieron un estudio, creo que se llama
es como toques eléctricos, me dijeron que tenía la enfermedad. Solo que hay mucha como distorsión entre los neurólogos y eso, porque algunos lo mencionaban que yo tenía distrofia muscular hereditaria y creo que no. Ya después yo empecé a buscar como veía yo los síntomas y veía, no, descubrí que era más bien de CMT. Le dije a mi hermano y me dijeron, no, a mí sí me dijeron que era CMT. Y yo, a mí me lo decían como distrofia muscular, pero bueno, por, yo deduje que tengo el tipo X porque solo los hombres lo tenemos. Ninguna mujer de mi familia la tiene, solo mi hermano y yo. Mi mamá tiene un poquito los dedos engarruñados de los pies y dos de mis hermanas. Entonces, por, por tener tanta opción de que somos 11 hijos, pues teníamos mucha opción de que probabilidad de que hubiera muchos portadores y solo tocó dos hombres. No tengo yo el diagnóstico genético. Me mandaron al DIF y en el DIF me mandaron al genetista, pero el genetista la verdad que no quiso trabajar y nos batió. Este, y yo tengo la duda ahora, por ejemplo, con mi hija. Mi papá ya no vive, mi mamá sí vive, pero por ejemplo, de lo que mencionabas que en Cascada, yo solo pudiera hacerlo con mi mamá, yo, y tengo pendiente que mi hija fuera portadora, suponiendo que fuera el tipo X. Este, Ahí habría que pagar un estudio para mí, otro para mi hija, tal vez uno para mi mamá, pero supongo que conmigo ya y el mío y el de mi hija, pues ya no, no sé qué tan importante sería hacérselo a mi mamá si pues ya no está nada reproductiva, obviamente. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿se pagaría el estudio mío y el de mi hija o con un solo estudio se hace para ambos? Que tal vez tengo una hija y un hijo, tengo niño y niña. Por la forma en que se presentó la enfermedad en la familia, supongo que es X, la variante que tengo. ¿Se tendría que hacer también a mí? O ahí más o menos que se pudiera hacer en mi caso? Y más aparte que Eh, ni mi hermano ni yo tenemos estudio genético. ok, esa era una pregunta. Si tu hermano ya había tenido el estudio genético. Aquí, por ejemplo, en tu caso, por como me platicas tu familia, lo mejor es hacerlo en ti, en tu hermano, que tiene síntomas similares, en tu mamá y en alguno de tus hermanos que no tienen ningún síntoma. Eso es como el estudio genético más informativo que podemos tener. Una vez haciendo eso, o si no, al menos tú, tu hermano y tu mamá. Una vez haciendo eso, y si identificamos una variante en ti y en tu hermano, a tu hija le podemos hacer estos estudios que en cascada que mencionaba, es donde nada más se hace la prueba específica para esa variante. Nosotros ya no necesitamos secuenciar todo el exoma de tu hija porque ya para determinar si es portadora o no, igual en tu hijo, si tienes, se me fue, si tienes interés y él tiene interés, allí también habría que preguntarles a ellos si quieren saber. Entonces, solo se hace la prueba de la variante específica en estos casos de pruebas en cascada, porque ya sabemos cuál es la variante que está causando la condición en ti y en tu hermano. Y sí, aunque son dos hombres afectados y es posible que sea ligado al X, no es necesariamente que sea ligado al X, puede ser una condición recesiva o dominante, dependiendo también del caso de tu mamá. Muy bien. Entonces, pero por ejemplo, mínimo habría que hacérselo a mi mamá y a mi hermano y a mí. Sí, eso sería lo Sabiendo mejor. sabiendo cuál es, ya sobre esa, nomás van y buscan esa en específico en mis hijos. Sí. Para no perder tiempo en buscar todas las opciones, todo el abanico de posibilidades, nomás van por la que tienes tú y tu hermano, pues es la que ellos pudieran ser portadores. Tal vez Ujú. los hijos de mi hermano también pudieran ser portadores. Sí, allí Este, ya lo tendríamos que ver contigo, con tu familia, con tu hermano, con tus hijos y los hijos de tu hermano. Ujú. Ahí se paga por persona o cómo es el proceso. Sí, o sea, porque es la secuenciación de cada uno, entonces sí, es por persona.
Ok. Muchísimas gracias. Ujú. Disculpen, no es del tema, pero veo todos ahí batallando con las manos. Me da mucho gusto verlos. Sí, aquí andamos. Perdón. Oiga, doctora, yo quisiera hacer una pregunta. Mi caso me diagnosticaron en el 2003. Ya tengo veintitantos años que me dio esto. Y primero me diagnosticaron esclerosis múltiple, a los 3 meses Guillain-Barré y a los otros 3 meses que era polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica típica en bota y guante. Ok. Duré con ese mal diagnosticado 15 años. En el 2018 me mandan, porque he hecho todo lo que me han dicho y he ido a todos donde me han dicho. En el 2018 me mandan con el doctor Steven de México, Edwin Steven Vargas, y me dice que estoy mal diagnosticado. Yo al principio pues no creí porque en todo lo que hice en el tiempo que llevaba en los 15 años, vi doctores cubanos del CIREM, en Inglaterra, en Londres, me fui hasta Ucrania, a las células madres de embrión, y me fui a Houston, al Metodista, Ok. con la doctora Simpson, una negrita esa. Total, que nadie me dijo que estaba mal diagnosticado. Regreso aquí a México y iba a entrar a un protocolo porque a mí me ponían la inmunoglobulina humana para Ujú. mielinizar otra vez los nervios. Y resulta que me dijo la doctora la Simpson, que no estaba potencializado el estudio para el avance de la enfermedad que yo tenía. Total que me dice que me regrese a México y que más adelante me llaman. Y pasó un año y no me llamaban y contacté yo al encargado de México, en la Ciudad de México, de ese laboratorio, el laboratorio Grillfold, Ah, Grifols, que ok. fabrican la inmunoglobulina humana. Ajá. Ujú, ujú. Total que me dice, oye, ¿qué neurólogo te está viendo? Y ya le dije, no, pues ahorita ninguno. Me dice, no, no, no hagas eso, tienes que estar checado. Dice, te voy a recomendar uno muy bueno. Me recomendó al Steven Vargas. Fui a verlo y lo curioso es que nomás con que abrí su puerta de su consultorio me dijo que estaba mal diagnosticado. Yo al principio pues yo dije, me está choreando porque pues he andado por todos lados y nunca nadie me había dicho eso. Y total, que me dice, hazte una punción lumbar y todo, y otra vez la electromiografía o como se llame, Ujú. y ándale que sí salió que estaba mal diagnosticado. Y ya me dijo que tenía el Charcot-Marie-Tooth, y después me mandó a hacer el estudio del ADN. Ya lo tengo, me lo hice en el 2019, a fines, Ujú. en noviembre del 2019. Pero me dijo la genetista que me lo mandó a hacer, que primero me mandó a hacer un estudio a cierto laboratorio y como a los 4 o 5 meses regresó el estudio y que estaba perfecto, que no tenía ninguna enfermedad. Me dijo la doctora, me dice, para mí que se están equivocando, porque pues yo te estoy viendo en las condiciones que estás. Me dice, si me autoriza, lo mando a otro laboratorio donde manejan esto con un software más avanzado. Sí, le digo, bueno, pues ya mándelo, pues ya que. Regreso a los 5 meses o 6 meses y me dijo que ya había salido el gen que había detonado la enfermedad esta, pues que era un gen muy raro, que era el 500,
56 o algo así, por aquí lo tengo. Y me dice que es un gen nórdico. Ah, caray, le dije, oye, pues no, yo no tengo ningún nórdico en la familia que yo sepa. Y me dice, mira, yo ya estuve estudiando tu caso y puede ser que en la época en que los vikingos gobernaban el mundo, que fue por allá en el año 800 o 1000 de nuestra era, que ellos invadían pues lo que era Europa y que tal vez haya invadido España y, pues nosotros venimos de españoles, ¿verdad? Ujú. Entonces que había mucha probabilidad de que por ahí viniera el gen ese nórdico, que hayan violado a alguna de mis antepasadas ahí, no sé, ¿verdad? ¿Es cierto eso? Bueno, aquí no sé, o sea, no sé qué genes, y bueno, nada más un poco de varias cosas que han mencionado. Sí es posible, por ejemplo, a veces cuando les dan estos diagnósticos erróneos de atrofia muscular o de distrofia, que pues sí, si el clínico no sabe, no tiene familiaridad con la condición, que tengan estos diagnósticos, porque justamente uno de los efectos, digamos, secundarios que tiene pues que empiecen a desgastarse los nervios periféricos, ¿no? El cable que estábamos hablando, es justamente que ya no mandan las señales que deben a los músculos. Y entonces, si los músculos no están recibiendo esas señales, entonces empiezan a atrofiarse o a perder volumen, justamente porque no se les está mandando esa señal. Entonces, por ejemplo, Mario, que te diagnosticaron atrofia muscular, por eso te dijeron que no ibas a vivir mucho, porque en algunos casos de atrofia muscular, que es diferente a esto, esas son neuronas motoras las que están afectadas en atrofia muscular espinal u otras condiciones. Esas es una condición mucho más severa y sí hay una atrofia muscular, pero no, en este caso, no en el caso de Charcot-Marie-Tooth, es justamente por pues esta falla en la conducción de las señales eléctricas en los nervios periféricos. Y entonces se ¿Quiere que le empieza a diga? perder esa masa muscular. En el caso, por ejemplo, del gen nórdico, o sea, en general, y muchas veces, ¿no? En las noticias cuando escuchamos el gen de tal cosa o el gen español o el gen en realidad todos tenemos los mismos genes, ¿no? Todos somos humanos, tenemos los mismos genes. Lo que cambia son pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, y aquí un poco me parece un poco extraño esto de la variante nórdica o el gen nórdico que te dijeron, pero ¿qué gente mencionaron o bueno, que Mire, salió en el estudio? aquí en el estudio se salió que es el gen en la posición 556. ¿Pero de qué gen? Es el gen K de kilo, I de Irma, F de feo, 5A, KIP 5A. ¿Qué fue? Ok, Proteína trunca en la posición 186. ok. ¿Sí? Entonces, es una pérdida Ti- de función. Ese Tipo, gen lo que, tipo 2. Tipo ajá, 2. ese gen lo que hace es em, básicamente es lo que llamamos una em, quinesina o una eh, em, proteína motora, eh, que en realidad, ahorita estaba checando aquí porque el diagnóstico es paraplegia espástica, en realidad no es un gen oficial de CMT. Pero bueno, independientemente de eso, ese gen lo que hace es que básicamente mueve, digamos, proteínas y cosas hacia lo largo del nervio periférico. Entonces, a veces cuando, pues si estas proteínas que, digamos, son como los carritos de FedEx, ¿no? O de DHL, que llevan cosas de un lado para otro.
Entonces, si esa proteína no está funcionando adecuadamente, en este caso lo que te dijeron es que tienes una pérdida de función de una de las copias de ese gen, entonces la otra copia no hace suficientes carritos y entonces el nervio periférico no tiene suficientes nutrientes, suficientes proteínas para funcionar adecuadamente y eso hace que pues empiece a perder funcionalidad. Y aquí, por ejemplo, mis hijos serían bueno que se hicieran el estudio. Sí, ¿verdad? Sí, en el caso, o sea, si ya te hice, bueno, yo te recomendaría si tú quieres, que me mandes los estudios y ya los checo Sí, y te digo más específicamente, pero en este caso ok. si tienes interés de que tus hijos, ¿no? O ellos, más bien ellos tienen interés en saber si son Sí, claro. portadores, se puede hacer nada más esa variante específica, como Ok, sí, estábamos porque hablando antes. mis padres pues ya murieron, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Ok, pues muchas Disculpa, gracias. Claudia. Ya nos extendimos mucho y perdón, última. Bueno, son dos dudas. Una ya del tema. ¿Con el estudio se da el tipo de Charcot y el subtipo también? Ujú. O. Ah, muy bien. Sí. Esa era una duda. Sí, Y, porque ya y, sabiendo el gen específico, ya sabemos cuál es el tipo y el subtipo. muy bien. Y otra, ¿sería posible que te pudiéramos invitar en algún futuro próximo para que nos platiques sobre el Charcot y que nos capacites y no sé si te animes a hacer como divulgación de Charcot aquí en el grupo? Me gustaría mucho Sí, sí, porque claro. Sí, sí, sí. De sí, la parte genética, con mucho gusto. sí, sí, y no sé si te animes a explicar como cada tipo y a lo mejor podemos hacer como, no sé, a lo mejor alguna reunión explicando como cada tipo y la podemos subir a YouTube. Y Sí, sí, bueno, cada tipo, porque son como más de 60 genes, ¿no? Asociados a CMT. Entonces, bueno, no. creo que cada tipo va a ser un poco complicado, pero, o sea, sí, sí podemos ver como lo que les explicaba, ¿no? Las diferentes clasificaciones en cuanto a qué célula afectan y algunos de los genes que están involucrados y los procesos que están involucrados, porque eso también es, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos es los que producen la mielina, en otros casos es los que transportan la mielina hacia la membrana, o en otros casos como esto, ¿no? Lo que es, lo llamamos transporte axonal, estos los carritos, ¿no? De DHL que van a llevar las cosas de un extremo al otro, que pueden estar afectados. Entonces sí son diferentes procesos y por eso también lo vemos cuando vemos la presentación de la enfermedad de formas diferentes. Oh, no, súper interesante. No, sí me gustaría mucho, pues poder hacer algo que también quede para los que todavía vienen del grupo pues, y los que van a ser diagnosticados en un futuro para que puedan conocer y no sé, creo que podría estar algo muy bonito. Sí, sí, Pues sí, muchas gracias, con Claudia. gusto. Antes, y también para cortar también la llamada y todo, no sé si alguien más tenga más dudas y también último, para ya no hablar yo, perdón, muchas gracias a ti y a Imelda pues por facilitarnos esto, pues es algo muy bonito y me da mucho gusto que pues nos den esta oportunidad al grupo, pues para conocer más, para podernos tratar, creo que es algo que sí mejora mucho la calidad de vida y, pues dignifica la vida de la gente del grupo. Entonces, pues muchas gracias, lo aprecio mucho. Sí, Hola, no, hola, también hola. gracias a Ahora ustedes sí que quiero, por la oportunidad de hablarles y por la receptividad. Sí, perdón, quiero, quiero habían... Todas las intervenir gracias para tantito. usted, doctora, por su tiempo. Todas las gracias son para usted. Yo nada más fui la conexión, pero usted es la que ofreció darnos este apoyo, darnos esta plática y pues se agradece porque pues está dando Sí, con mucho su tiempo es gusto. valiosísimo. Doctora, una pregunta nada más antes de irnos. Sí, Bueno, nosotros, ahora sí que soy la mamá de Alan. Él ahorita pues ya es médico general, ya se acaba de recibir y está procurando justamente presentar el examen ya dentro de unos días del ENAR para genética, justamente. ¿Alguna sugerencia que usted nos pueda hacer para ver
cuál sería una de las mejores sedes precisamente para poder aportar un granito de arena. En nuestro caso, pues siempre la que nos vio fue la doctora Juana Inés Navarrete. Ella Ah, era, ok, sí. Sí. ahora sí que la tenemos como una, pues una persona muy profesional en este sentido de la genética. Ella nos mandó a hacer el estudio a un laboratorio que se llama Dynamo en Estados Unidos. Y el marcador, porque fue a través de Picacho de Pemex. El marcador que a mi hijo le salió duplicado fue el 4A, el 9A y el 9B del gen PM22. Entonces, Ok, aquí tienes. ajá, que concluyeron que era el Tipo Charcot-Marie-Tooth 1. tipo 1, exactamente de tipo 1A. Entonces yo creo que todo eso hizo de que él insistiera en estudiar medicina y ahorita quiere ser genetista. Entonces, le digo, bueno, ahorita aprovechando ya que vamos a tener esta oportunidad con usted, pues le digo, pues hay que investigar más, le digo, ¿qué nos puede decir para la formación de más genetistas? ¿Dónde considera usted que sería una buena sede? Bueno, yo estoy familiarizada, por ejemplo, con el infantil, ¿no? De personas que han hecho su especialidad en genética clínica en el infantil. También, pues ahí él puede ver qué es lo que le interesa más, ¿no? La parte clínica, la parte de investigación, porque desafortunadamente en México no hay mucha conexión entre investigación y clínica. Eso es lo que hemos Es visto. es algo de lo que también estamos tratando de conectar más con genetistas clínicos. Y bueno, o sea, creo que, por ejemplo, pediatría o el hospital infantil pueden ser buenas sedes, ¿no? De entrenamiento si lo que le interesa es genética clínica en pacientes pediátricos. También pues podría ser hospital general para pacientes adultos. Entonces, un poco también depende de cuáles sean sus intereses. Incidentalmente, un poco por la historia que comentas, bueno, yo les mencioné que mi doctorado, gran parte de eso fue justo en Charcot-Marie-Tooth Disease, porque mi jefe de doctorado, mi mentor de doctorado, no sé si alguno lo ha escuchado, él se llama James Lopsky. Justo Jim tiene Charcot-Marie-Tooth Disease. Y justo son 8 hermanos, 4 de ellos tenían la enfermedad, 4 no, uno de sus hermanos de hecho murió por la condición y él pasó pues también, ¿no? Comenzó a presentar síntomas y demás y pues justo también se empezó a interesar en medicina y después en genética porque tenía esta enfermedad en su familia y pues básicamente prueba que salía para CMT, prueba que Jim se hacía y bueno, él tenía como 50 años, ¿no? Cuando logramos tener su diagnóstico definitivo, justamente con Jim, y si quieren les puedo compartir, de hecho salió en 2010, fue el primer estudio que se hizo de secuenciación genómica para el estudio de una enfermedad genética, justamente fue en Charcot-Marie-Tooth Disease y de hecho se cubrió en el New York Times y demás. Y sí, un poco la experiencia que comentas de tu hijo, ¿no? O sea, es el seguir este camino por tener la condición y por el interés de encontrar estas enfermedades en otros pacientes. Ok, pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su dedicación. La verdad, le agradecemos mucho. Ahorita va a Muchas hablar. gracias también. Aquí el médico del que hablaban. Muchas Ah, gracias por hola, la Alan. presentación y por la información. Sí, mucho gusto. Y mucho gusto conocerlos a Gracias, todos. doctora. Cualquier cosa Mucho gusto. que pues quedo pendiente y cualquier duda que lleguen a tener, igual si cuando estén leyendo la carta de consentimiento tienen alguna duda, mándenme un correo, podemos tener una reunión para platicarlo y bueno, cualquier cosa estoy a un correo de distancia. Muchas ¿Les gracias. Gracias, Claudia. parece si les hago llegar el correo de la UNAM con el que yo me contacté para que ellos lo envíen directamente para que le envíen sus casos genéticos cada uno? El de enfermedades raras, Ajá, MX, ajá, ese ajá. está ahí. Ajá. Ok. Sí, para que yo creo que va a ser menos triangular la información
Si ya cada quien manda su propio correo con los datos que les pidió, de su información que tengan ellos, de diagnóstico con neurólogo y demás. Ujú. Sí, ya si deciden hacer el estudio, nada más les pido que me manden, cuando me manden las muestras, me manden el consentimiento informado firmado, en el mismo paquetito. Una vez que les tomen las muestras, o sea, las pueden meter en una bolsita. Si las mandan luego, está bien. Si las van a mandar unos días después, lo pueden meter en el refrigerador, no en el congelador, en una bolsita hasta el día que la manden y lo mandan de preferencia por paquetería DHL. Nos ha servido bastante bien de un día para otro. Lo meten en la bolsita, lo ponen en plástico burbuja, en una cajita y ya lo mandan aquí a Querétaro y ya nosotros lo recibimos y procesamos las muestras. Tomás. Yo tenía una duda. En el caso que haya gente que viva en la misma ciudad, ¿es mejor para ustedes si se organizan y se manda el paquete junto o mejor no, para no andar revolviendo? Como ustedes quieran, yo no tengo problema. Si quieren mandar muestras juntas, nada más que sí vengan bien rotulados los tubos para que no haya confusión de quién es quién. Y si hay personas en Ciudad de México y necesitan el contacto de un laboratorio, tenemos el contacto ahí, que nos han hecho el favor de hacer la toma de muestras y luego ya se las dan y ustedes la mandan directamente, pero por cualquier cosa, si no tienen como un laboratorio a donde ir, en Ciudad de México sí tenemos un contacto. ¿Qué laboratorio es en Ciudad de México? Se llama Sentinel Biogen, está por Miguel Ángel de Quevedo. En lo Ok. particular, yo solicité por el IMSS, que me tomaran las muestras y sí me las tomaron y me las dieron para poder hacer el trámite. Solicité que me fueran entregadas y el coordinador médico me autorizó después de que vio el documento y anexó la copia del documento que me envió usted para solicitarlas en el expediente a espera de que se emitiera la respuesta para anexarla también ahí mismo. Ujú. Sí, como les decía, si necesitan una carta para pedir muestras, nada más me mandan el nombre completo de las personas. Por ejemplo, si van a ser, en el caso de Joe, ¿no? Su mamá, su hermano y él. Entonces, el nombre de las tres personas para yo decir, solicitamos que se le tomen muestras a estas personas para estudios de investigación y ya que nos los manden. Ujú. Claudia, perdón, este correo que mandaste de enfermedades raras, Gmail, es tu correo. Sí, es Tú o lo sea, yo lo checo, es de lo de Remexer, pero yo lo Ok, checo directamente. Ujú, gracias. ujú. Pues muchas gracias, porque si no, acaban a seguir saliendo temas y no vamos a dejar ir que Claudia se vaya, ¿no? Ok, Gracias. bueno, pues muchísimo gusto conocerlos a todos y de nuevo, cualquier cosa estoy pendiente. Muchas gracias. Demasiado. Gracias. Buena tarde a Muchísimas todos. gracias. Gracias por su Buenas apoyo. tardes. Tomás, Tomás, ¿ahí estás? Sí, aquí está, mándeme. Oye, Tomás, una Dime. pregunta, aprovechando ahora sí el viaje. ¿Alguien que recomiendes para vórtesis de rodilla, tobillo y pie? Aquí en Guadalajara está, Nadie, ¿verdad? ¿anda? ¿Alguien aquí en Guadalajara? Pues yo he Sí, investigado. yo estoy enamorado de un lugar, se llama Moscú, no, perdón, Ortiz Internacional. Ortiz. Este, tengo tu teléfono, creo, o el de tu mujer, ¿verdad? Creo. Si no, ¿Y por dónde está? ¿No ubicas el lugar? Más o ay, menos. ahorita no me acuerdo, pero, o si quieres lo mando al grupo de WhatsApp de todos, creo que ahí también te puede, a ver, o Es que ahorita yo fui por uno que está por la calle Justo Sierra, no sé si sea ese. a ver, El de Ortiz creo que está en plan de San Luis, ¿no es ese? Ajá. En la calle de plan de San Luis. está federalismo, en federalismo, sí. Federalismo. Sí.
Igual si nos compartes ahí en el grupo, ¿no? Sí, sí, ahorita se los mando. Ahí hay un Pepe en específico, no me sé el nombre de él, de persona, le dicen Kio, pero es un artista ese cuate para hacer aparatos. Y a él, pues es el quien le encargo todo. Ah, Entonces, ok. les comparto el dato y ellos son muy buenos. Yo También para... he visto man- unas órtesis que ya les ponen motorcitos para ayudarte a regresar el pie y todo. De esos de mecatrónica, no sé qué, ¿sí los has visto esos? mm, honestamente no, pero igual lo más seguro es que ellos sepan porque ellos están bien conectados y son de los más avanzaditos aquí en Guadalajara. Este, pero bueno, igual te comparto el dato y me comentas, Ok. si llegaras a encontrar. Si me haces favor, sí. Sí, sí, sí. Este, bueno, pues aquí andamos. Muchas gracias. Creo que ese es Gracias su a día. ustedes, a todos. Gracias Pero qué a gusto todos. verlos. Ánimo. Hasta luego. Gracias, bye.